Clase 3 y 4, parte 2. Sentencia switch. Se trata de una sentencia que permite construir alternativas múltiples, cuando la estructura condicional no resulta muy cómoda de utilizar. Cuando el programa encuentra un case que es igual al valor de la expresión, se ejecutan todos los case siguientes. Por eso se utiliza la sentencia break, para hacer que el programa abandone el bloque switch. Gráficamente lo representaremos así. Una variable, si se digita 1, va a entrar en este lado, llevando adelante las acciones que hay acá, en el case 1, y luego va a seguir el programa. Si la variable es 2, va a ejecutar todo lo que está dentro del case 2, y luego va a seguir con el programa. Y si la variable no corresponde a ninguna de las opciones, va a entrar en la casilla default. Aquí vemos la sintaxis: switch, expresión, y case, expresión 2. Sentencia, todas las sentencias que vayan acá adentro, y break. Aquí lo vemos desarrollado en un diagrama. El usuario escribe el día, y si es de 1 a 7, supongamos que escribe el 4, va a ser case 4 y va a decir jueves en pantalla. Si escribe un número que no esté dentro de estos 7, escribe el 8 o el 9, va a ir a default y va a decir el día no existe. Aquí tenemos un ejemplo del programa. Int integer va a ser el día. Entonces el usuario va a digitar un día. Supongamos que digite el 4. Switch día. El número que el usuario ingresó se va a guardar en día, entonces va a estar acá el 4 y va a entrar en el case 4. Se va a ejecutar esta sentencia que va a mostrar en pantalla jueves, y luego break. El break siempre se pone luego de cada sentencia porque si no va a entrar en todos los cases. De este modo solo entramos en el case que queremos. Entra en el 4, break, y el programa sigue por debajo cuando se termina el switch. En la práctica vamos a hacer algunos ejemplitos sencillos para que comprendan el funcionamiento. Es importante recordar que la variable que utiliza el switch solo puede ser de algún tipo entero o carácter, char. En nuestro ejemplo, la variable día es tipo int. Si hubiéramos elegido un tipo real float, día, en lugar de int día, el compilador nos enviaría un mensaje de error. Estructura de control repetitiva o de iteración condicional. Las computadoras están diseñadas primordialmente para aquellas aplicaciones en las cuales una operación o conjunto de ellas deben repetirse más de una vez. La repetición de una acción, una o varias instrucciones, se lleva a cabo mientras se cumpla cierta condición. Para que la acción termine, la acción misma debe modificar las variables de control que intervienen en la condición. Dicha condición puede estar predefinida como en el ciclo desde, for, o no predeterminada como en los bucles mientras, while, o hacer mientras, do while. Bucles, ciclo o iteración es un segmento de un algoritmo o programa cuyas instrucciones se repiten un número conocido o indefinido de veces mientras se cumpla una determinada condición. En cada vuelta del ciclo comprueba si la condición es verdadera, rompiéndose el ciclo cuando es falsa. La condición en algún momento tiene que ser falsa, ya que en caso contrario el bucle se hará infinito. Contadores, acumuladores, centinelas y banderas. Contadores y acumuladores. Estas dos palabras se usan mucho en programación para referirse a variables que van incrementando o decrementando su valor a lo largo de la ejecución del algoritmo o programa. Normalmente serán del tipo numérico, cont igual a cont más 1, total igual a total más i. M es igual a m por 3. Características de la variable contador o acumulador. 1. Se debe inicializar antes de entrar al ciclo. 2. Dentro del ciclo debe aparecer a ambos lados de la asignación. Debemos inicializarlas de forma correcta para sumar o restar en 0 antes de entrar al ciclo. Recordar que el 0 es el elemento neutro de la suma y la resta. Multiplicar 1, pues si valen 0, todo lo que multipliquemos por ella seguirá valiendo 0. Recordar que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación.
Contador. Un contador es una forma de controlar a un bucle. Es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción en cada repetición. Dicha variable controla o determina la cantidad de veces que se repite un proceso o dato. Sintaxis. Nom contador igual nom contador más val const. Si en vez de incremento es decremento, se coloca un menos en lugar del más. Se debe realizar una operación de inicialización y posteriormente las sucesivas de incremento o decremento del mismo. La inicialización consiste en asignarle al contador un valor de inicio. Se situará antes y fuera del bucle. Int contador igual 1. Variable con valor inicial de 1. Contador más o más contador o contador más igual 1. Acumulador o totalizador. Un acumulador realiza la misma función que un contador con la diferencia de que el incremento o decremento es variable en lugar de constante. Es una variable que acumula sobre sí misma un conjunto de valores, para de esta manera tener la acumulación de todos ellos en una sola variable. Es una variable que almacena cantidades resultantes de operaciones sucesivas. Sintaxis. Nom acumula igual a nom acumula más valor var. Centinela. El centinela es una variable que inicia con un valor. Luego, dentro de un bucle, este valor cambia, haciendo falsa la condición del ciclo y por lo tanto indicará el fin del ciclo. El usuario puede determinar cuándo hacerlo. La repetición controlada por centinela se considera como una repetición indefinida. Se desconoce el número de repeticiones. Un usuario puede introducir S o N para indicar si desea continuar o no. El bucle terminará cuando la respuesta del usuario sea N. También se podrían manejar números. Bandera. Una bandera, flag, interruptor o marca es una variable que puede tomar solo dos valores opuestos, generalmente uno verdadero o cero falso a lo largo de la ejecución del algoritmo o programa. Es muy utilizado en búsquedas. Int band igual 0, bandera igual 1. Estructura de control repetitiva mientras, while. Al ejecutarse la instrucción mientras, while, se evaluará la expresión booleana suministrada en los paréntesis, condición, y si su valor es verdadero, distinto de 0, se realizará en el ciclo o bucle una o varias instrucciones. Después, la condición es reevaluada y se procede de la misma manera. Cuando la condición se vuelve falsa, es decir, 0, en la siguiente evaluación se dará por terminado el ciclo mientras, while. Si la condición nunca se vuelve 0, el ciclo nunca terminará y dependiendo de las instrucciones incluidas en el bucle, se generaría un error de ejecución que detendría el programa. O podría ser que el programa itere indefinidamente hasta ser detenido en forma manual. En esta estructura no se conoce necesariamente el número de veces que entrará al ciclo, ya que esto dependerá de la condición definida. Aquí vemos el ejemplo. Mientras la condición sea verdadera, estas instrucciones se van a ejecutar y va a volver el bucle. Como acá vemos en el diagrama de flujo, la condición es verdadera, vuelve al bucle. Es verdadera otra vez, vuelve al bucle. Y así hasta que la condición es falsa. Como vemos acá en el programa, tenemos que int i es igual a 0. Entonces, mientras i sea menor o igual a 10, se va a repetir esta instrucción. Va a decir, soy la variable i y mi valor de esta interacción es, y el valor de i. Luego, i más le va a sumar 1. Entonces en la siguiente línea va a valer 1. En la siguiente línea se le va a sumar otro, va a valer 2. Como vemos acá en el resultado, va a llegar hasta el 10 y luego se va a detener. Va a salir del bucle porque ya la condición es falsa. Y no es ni menor ni igual a 10. Entonces el bucle se termina. Estructura de control repetitiva. Hacer mientras. Do while. Esta estructura le permite al programador especificar que se repita una acción en tanto cierta condición sea verdadera. Cuando esta es falsa, se sale del ciclo. La condición la revisa después del ciclo o bucle. Existen algoritmos y programas que requieren que por lo menos se ejecute el ciclo una vez y al final se revise la condición. En este caso,
utilizamos la estructura hacer mientras. Es muy semejante al ciclo mientras, con la diferencia de que la condición se evalúa después de ejecutar el cuerpo del bucle. Tanto el ciclo mientras como el hacer mientras pueden utilizarse cuando no se conoce de antemano el número de veces que se repetirá el ciclo. A diferencia de while, al final del do while sí lleva punto y coma después de la instrucción while, condición, donde condición es cualquier expresión numérica, relacional o lógica. Características. 1. Siempre entra por lo menos una vez al ciclo, ya que la condición está después del ciclo. 2. Si la condición es verdadera, entra de nuevo al ciclo y regresa a revisar la condición hasta que ésta sea falsa y se sale del bucle. 3. Debe existir una instrucción dentro del ciclo que modifique la condición, de lo contrario se hace infinita. 4. Si tiene más de una instrucción, necesita obligadamente del ciclo inicio-fin. Estructura de control repetitiva, desde, for. El desde, for, es la estructura repetitiva más utilizada y simple de manejar, ya que repite un conjunto de instrucciones un número determinado de veces. Una de sus aplicaciones principales son los arreglos. Aquí vemos el ejemplo, donde expresión ini, expresiones es de asignación que se utilizan para iniciar las variables de control del bucle. Condición, con, es una expresión relacional o lógica, booleana, que determina cuándo finaliza el ciclo o bucle. La condición puede ser simple, compuesta, una o varias. In define cómo cambiará las variables de control cada vez que se repite el bucle o ciclo. Los tres componentes pueden tener una o varias instrucciones, las cuales deben ir separadas por comas. La cont nos lleva al valor final. Omisión de expresiones. Cualquiera de los componentes en los paréntesis se puede omitir, incluso los tres, pero los separadores, punto y coma, deben aparecer siempre. Las tres expresiones del bucle desde, for, se pueden omitir con el siguiente resultado. Resultado, no se hace nada antes del bucle. La condición es siempre cierta. 1. No se hace nada tras la iteración. Como vemos aquí un ejemplo, for, punto y coma, el bucle infinito. En la instrucción for, primero se ejecutará la inicialización, posteriormente se evaluará la condición y en caso de ser verdadera, no cero, se ejecutará la instrucción o instrucciones que componen el ciclo. Después se realizará el incremento y se volverá a verificar la condición. Cuando la condición se vuelve falsa, en la siguiente evaluación se terminará el ciclo for. Si la condición nunca se vuelve cero, la estructura nunca terminará y el ciclo se repetirá indefinidamente hasta que se detenga en forma manual. Características. 1. Se debe conocer por anticipado el valor de la variable inicial y final antes de entrar al ciclo. 2. La condición se evalúa antes del bloque de instrucciones. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque, y si es falsa, se sale y pasa el control a la instrucción siguiente del bloque. 3. No se debe cambiar el valor de la variable de control, del valor inicial ni del valor final dentro del ciclo. 4. Se puede incrementar o decrementar la variable de control según se requiera. 5. El incremento o decremento de la variable de control es automático. 6. Solo si existe más de una instrucción dentro del ciclo for, se necesita el inicio-fin. 7. Puede tener una o varias expresiones de inicialización, de condición y de incremento. Estas expresiones se separan con puntos y comas en el lenguaje C++. 8. Puede tener alguna o todas las expresiones vacías. 9. Si la condición está vacía, tenemos un bucle infinito. Para entender un poco mejor, observemos el programa. Aquí nos dice for int igual a 0, punto y coma, int menor o igual a 20. Quiere decir que se va a mover en este rango, desde 0 a 20. Punto y coma y más igual 2. Quiere decir que va a aumentar de 2 en 2, como vemos acá. Entonces se va a ejecutar esta sentencia hasta que y sea igual o menor que 20. Entonces lo que nos va a hacer el programa es repetirnos
esta sentencia 20 veces. Y luego va a salir del bucle, va a ir a System Pause y aquí nos va a pedir que se ejecute una tecla para continuar.